Vamos a empezar. Estimados estudiantes de la promoción 2021, para que sus dudas e inquietudes se absuelvan respecto a la tarea de la semana 28, vamos a hacer las puntualizaciones necesarias y tienen los presentes en esta reunión tienen todo el derecho de participar en alguna parte de la explicación. Habíamos tomado referencia la actividad de Aprendo en Casa para dejar la siguiente tarea y también lo que nos plantean como recursos de Khan Academy y tenía relación con temas que ya hemos visto en las anteriores semanas respecto a la clasificación de los números racionales e irracionales. Aquí lo que puedo decir puntualmente es que recuerden algo que hemos dicho más de una vez. Números racionales se representan como fracciones o decimales, pero también los números irracionales son decimales, se representan en forma de decimales, pero en forma de decimales infinitos no periódicos. Los números irracionales no se pueden convertir a fracción. Entonces aquí lo correcto habría sido marcar de esta forma. Raíz cuadrada de 28 es una raíz inexacta. Toda raíz inexacta, sea cuadrada, cúbica o de cualquier índice, es un número irracional. Un número decimal entre un número decimal, de hecho, que nos va a dar como cociente otro número decimal. Y si recordamos aquí, para dividir números decimales se convierten en enteros, por lo menos hay que convertir el divisor en entero, y multiplicando por 10 a cada término vamos a tener 4 octavos. Simplificando sería un medio y un medio es 0,5. Entonces, este es un número racional. El resultado de esta división es un número racional. Un medio se puede representar como fracción y como decimal. El valor de pi, sea sumado con otro número, entero o natural, siempre va a seguir siendo un número irracional. Este es un número decimal periódico puro que se convierte aplicando la regla de la generatriz en 7/9. Es un número racional. Donde aparezcan las constantes matemáticas, pi, epsilon, el número de oro, el número áureo, vamos a hablar de números irracionales. Un número mixto es un número racional y de quienes hemos visto sus tareas han tenido dudas algunos en esta parte. Epsilon también se representa con una E minúscula. El valor es 2,71 y siguen las cifras decimales. Entonces, esto es lo que había que hacer en la primera pregunta. Recordando lo que hemos hablado de los conjuntos numéricos, puesto que venimos trabajando con números naturales, enteros, racionales, irracionales, y ya conocemos incluso números reales y hemos llegado, cuando se hablaba de ecuaciones cuadráticas, incluso llegamos a hablar de números imaginarios como parte de los números complejos que engloba todos los números antes conocidos. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta es la tabla que puede partir de una situación problemática, de una situación de contexto, donde ya se les presentaban los productos y las cantidades requeridas para, se supone, para una reunión, para una festividad, tal como decía la situación 1 de Aprendo en Casa. Y también vimos que en esa lista se repetían algunos insumos o productos y justamente aquí se repite la cantidad de azúcar una y otra vez con la misma cantidad. Si nos imaginamos, podría ser una parte para preparar los dulces y otra para preparar los refrescos. Así es que a quien me preguntó, le dije que
no descartara esos datos, que podía así sumarlos en uno solo. Entonces, ¿cuál era la forma para determinar el agua virtual en litros? Y eso es lo que queremos finalmente, el total de agua virtual que se requiere para todos estos productos. Utilizamos la regla de 3 simple. Por ejemplo, en el caso de arroz, ¿qué diremos? ¿Cuántos litros de agua virtual? Aquí voy a usar el puntero láser. ¿Cuántos litros de agua virtual se requieren? ¿Cuántos litros de agua virtual se requieren para 1250 gramos de arroz? Pero aquí necesitamos una equivalencia. Sin esa equivalencia no podemos trabajar. La equivalencia, ¿dónde la tenemos? La tenemos aquí, en esta tabla. Decimos entonces, ¿cuántos litros de agua, X litros de agua, se requieren para 1250 gramos de arroz si para 1 kilogramo, es decir, para 1000 gramos de arroz se requieren 2500 litros de agua? Sin esta tabla no podemos hacer los demás cálculos. Y aquí el procedimiento, la operación es simple, se puede hacer manualmente, incluso se puede comprobar usando la calculadora si es que, los valores obtenidos son decimales. Multiplicamos 1250 por 2500 y dividimos entre 1000. Entonces obtenemos 3125 litros de agua son necesarios para 1250 gramos de arroz. Y entendemos eso porque hemos hablado de la huella hídrica del agua virtual, que implica toda la cadena productiva, desde la siembra hasta la cosecha. Es decir, el arroz que podemos tener ya para hacer uso, en este caso, en una festividad o en una reunión. Seguimos. Aquí podemos automatizar ese cálculo llevando a una tabla en Excel, pero teniendo estos cuidados. Como en Excel se manejan celdas para hacer uso de las fórmulas, ordenamos de esta manera: la cantidad, ya sea en unidades, en gramos o en litros, de un producto determinado. En la tabla nos decía, para una unidad de naranja son necesarios 50 litros de agua. Para una unidad de manzana son necesarios 70 litros de agua. Esos valores los tenemos aquí y en esta parte, en la columna siguiente, tenemos las cantidades requeridas. Pero hay que tener en cuenta que la hoja de cálculo o Excel no hace las operaciones si es que no tenemos valores numéricos en las celdas. Así como está con gramos, miligramos o litros, no va a poder efectuarse, nos va a salir error. Y es por eso que en la primera columna de la izquierda estamos colocando valores numéricos solamente. Por ejemplo, hablando del arroz, ¿qué había que hacer? Multiplicar 1250 por 2500 y dividir entre 1000. Entonces, para obtener la cantidad de litros de agua, eso es lo que hay que hacer: multiplicar esta celda por la anterior y dividirla entre la primera celda de la izquierda de esta fila. Y eso lo hemos visto en esta parte. Se requieren, para obtener 1000 gramos de arroz, 2500 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua, decíamos, son necesarios, hablando de agua virtual, para obtener 1250 gramos de arroz? Esto ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, solamente que en Excel vamos a insertar esta fórmula: multiplicar estas celdas según la denominación, la codificación que tenga. Puede ser, por ejemplo, D6 por C6 dividido entre A6. Esto nos va a dar automáticamente el valor que necesitamos.
Y esa misma fórmula, la ventaja de haber ordenado la tabla de esta forma es que esa misma fórmula se puede arrastrar para todas las demás filas y no hacer uno por uno. Entonces, vamos a obtener estos resultados. Aquí no se ha tenido que aplicar regla de tres en cada uno de los productos, en cada uno de los insumos. Hemos hecho a través de una fórmula en Excel y funciona para todos los productos, obteniendo como volumen total esta cantidad, pero de agua virtual en litros. Y ahí tienen que salir de dudas. Una cantidad como 17.145.5 se puede expresar, ¿saben? En hoja de Excel cuando hablamos de monedas nos pone coma, pero en lugar de coma nosotros utilizamos un espacio. Los cálculos no se pueden hacer en Excel si colocamos coma en lugar de punto decimal. Esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Para pasar a la segunda pregunta había que simplemente convertir litros a metros cúbicos, porque los datos que tenemos del cilindro están en metros. Entonces, sabiendo que un metro cúbico equivale a 1.000 litros, hacemos la conversión y fíjense cuál es la diferencia. Si en el resultado del volumen total de agua virtual aparecía 17.145,5 y aquí al convertir a metros cúbicos la coma se trasladó 3 cifras a la izquierda. Y si no usamos los valores en forma apropiada, no vamos a obtener el resultado esperado en la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta, que decía hallar la altura de un cilindro de 1,25 metros de radio para la cantidad de agua virtual requerida en la pregunta anterior. Aquí podríamos haber dicho no hay datos más que el radio, pero sabemos que para la solución de este tipo de problemas tenemos la fórmula del volumen del cilindro, que como también cuando hablamos del volumen del prisma es área de la base por la altura. Siendo la base un círculo, tendremos que hablar de volumen igual a pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo multiplicado por la altura. Los datos los tenemos aquí. Ya convertido en metros cúbicos, el volumen es 17,1455 10 milésimos. El radio, 1,25 metros, pi es una constante matemática que no tiene unidad. Y la altura, de hecho, por las unidades que empleamos, nos va a resultar en metros. Si bien aquí no se pide hallar el volumen, no tenemos inconvenientes aplicando lo que hemos aprendido de la resolución de ecuaciones para poder despejar h. Y había que tener cuidado, sí, de hacer los pasos en forma correcta. Efectuamos las operaciones en el orden que corresponden, primero la potencia, luego podemos multiplicar y lo que está multiplicando en el segundo miembro a la altura tiene que pasar a dividir al otro miembro. No hay problema si hacemos una transposición de términos, pasar lo que está a la izquierda a la derecha y viceversa. Y los cálculos nos llevan a este resultado, que aproximado al centésimo, es decir, con 2 cifras decimales, la altura igual a 3,49 metros. Vamos a continuar. La autoevaluación es personal. Dice aquí, actividades de aprendizaje. Establecí relaciones entre los datos y los transformé a expresiones numéricas que incluyen operaciones con números racionales y algunos irracionales. Pi es un número irracional y los demás datos que estamos empleando haciendo las operaciones son números racionales. Entonces aquí tendrían que decir con toda honestidad cuál es el casillero que hay que marcar.
Si no hemos llegado a entender, hay que dejar plantear la pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Y una de las respuestas sería seguir investigando y practicar más. Estoy en proceso de lograrlo. Significa que han entendido lo que están haciendo. Expresé mi comprensión sobre las operaciones con números racionales y algunos irracionales para determinar el valor de agua virtual producido. Conforme a las explicaciones dadas, creo que aquí no tendrían dificultades en elegir una celda. Podrían marcar todo aquí de esta forma, pero habría que tener un poco de cuidado si uno cree que ha logrado todo, absolutamente todo, pero los valores y los resultados obtenidos en las preguntas anteriores no reflejan lo mismo, no significa que les voy a restar puntos. Habría cierta contradicción.